Hola, mis amigos, ¿cómo les va? Un gusto de volver a verlos otra vez y encontrarnos en este tema, en este canal. Esperamos que pueda ser siempre de utilidad las reflexiones que obtenemos, no de lo propio, sino de la hermosa, preciosa palabra de Dios llamada la Santa Biblia. Siempre me gusta decirle a mis oyentes y a mis televidentes que la Biblia es un tesoro, es un lugar precioso donde Dios ha guardado las benditas promesas, esperanzas, ayudas, palabras de ánimo y de afecto y de cariño para cada uno de nosotros. Si alguien no leyó todavía la Biblia, si alguien no la está utilizando, lo animo a buscarla, a conseguirla. La Iglesia Adventista del Séptimo Día te puede proveer una Biblia. Allí poné en Google y busca una iglesia, la iglesia más cercana, allí a tu ciudad, a tu pueblo, al lugar donde vos estás. La Biblia es maravillosa y leída por sí mismo, trae, ¿no es cierto?, el mensaje de Dios para la persona. La persona humana necesita asistencia permanente. Nos creemos tanto en la vida, ¿no? Tanto nos creemos. Quizá por nuestros estudios, por nuestra historia, por nuestra familia. Viene un mosquito, nos pica y nos deja allí una reacción en la piel, y ahí nos damos cuenta cuán débiles somos, ¿no? O cuando pasamos por un resfrío o un momento de fiebre, o cuando pasamos por circunstancias más duras y más difíciles, ¿no?, de la vida. Por eso quiero decirte con el corazón hoy que dedicaremos un momento para ver alguna parte de la Biblia, ¿no? En la Biblia se habla mucho de la iglesia de Dios. Y nosotros nos confundimos con las iglesias, haciendo alusión, ¿no es cierto?, a la gran cantidad de iglesias con distinto nombre que hay en este mundo. Pero la iglesia habla de la iglesia, perdón, la Biblia habla de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es una. La iglesia de Dios está conformada de una forma maravillosa por gran cantidad de personas y de gente que confía y que cree en Él. Nosotros no sabemos quiénes forman parte de la iglesia de Dios. Si bien la iglesia de Dios tiene ciertas características que Dios ha puesto en la Biblia, y son indudables, ¿no es cierto? Una característica, por ejemplo, adoran al único Dios. Obvio, ¿no es cierto? Es la iglesia de Dios. Una característica por mencionarte. Podría mencionarte otras, pero hay personas que no conocen todas las características de la iglesia de Dios, pero tienen comunión con Dios. Es decir, olvídate de la comunión, como la conocemos, pensá en comunión con comulgar, con comunicarse, con vivir junto con. Hay muchas personas que viven junto con Dios, que viven contando, que viven charlando, que viven hablando con Él. El otro día una señora de 95 años me contaba que ella corta el pasto en su casa y lo hace con dificultad, 95, y corta el pasto, y la extensión no es pequeña. Ella dice que en realidad el que corta el pasto es Dios. Ella le ayuda, porque lo que ella hace es muy poco. El que hace la tarea es Él. Y ella habla con Dios en su mente, conversa con ella. Y ojo, hay muchos que piensan que como no conocen la fe, no conocen la comunión con Dios, piensan que alguien que habla o que ora, pobrecito, ¿viste? Y sí, es muy débil, ¿viste? No puede, entonces por eso tiene que buscar así. La Biblia dice que en Dios vivimos, nos movemos y somos. No hay nada de nuestra existencia que no lo hagamos en Él. La Biblia declara con toda claridad que la iglesia de Dios está compuesta por seres humanos, pero más que seres humanos. La Biblia es más amplia todavía. La Biblia dice que en este universo hay gran cantidad de seres que Dios trajo a la existencia, otros seres en otros mundos, que nosotros no conocemos. Y la Biblia da crédito de eso. Por cierto, los ángeles sí, hemos escuchado, hemos hablado, que son ayudadores de Dios que vienen para ayudar a los seres humanos. Lo declara la Biblia eso. Pero que nunca se llevan la gloria y la honra ni el centro de la adoración, jamás. Son servidores igual que nosotros, servidores de Dios. Hay otros seres que no han entrado en el problema del pecado, que no tienen las desgracias que tenemos nosotros en este mundo, que no andan bajo pandemias, que no andan con barbijos, otros seres que viven en una vida plena, porque nunca dejaron la relación con Dios, como el ser humano sí la dejó.
Cristo vino a retomar la relación con Dios acá y a darnos el ejemplo de cómo podemos vivir con Él. La iglesia de Dios son los creyentes en Dios, son los que aman a Dios, son los que tratan de darle un lugar en su vida y un lugar cada vez mayor en su vida, negándose uno a sí mismo. Pero la iglesia de Dios es amplia. Mirá, el apóstol Pablo, habrás escuchado hablar de Pablo, uno de los grandes teólogos, ¿no es cierto?, que ha escrito 13 de los libros de la Biblia. Él dice que la iglesia del Dios viviente es una columna y un baluarte de la verdad. Primero dice que la iglesia es del Dios viviente. No es una iglesia de un Dios muerto. No es una iglesia de un Cristo colgado en una cruz, de un crucifijo que está colgado en una pared. Cristo no está colgado en ninguna pared, hermanos queridos, amigos. Cristo no es ningún muerto. Cristo murió, resucitó y vive en el cielo. Cristo vive para siempre. Cristo es Dios, dice la Biblia. La Biblia muestra de que la iglesia es de Dios y ese Dios es viviente. Y dice también que es una columna. La columna es para sostener la estructura. Las columnas generalmente eran redondas, recuerdan, circulares, pero también hubo columnas con formato, ¿no es cierto?, de lados en las construcciones. La columna sostiene el plan de Dios. La iglesia del Dios viviente sostiene el programa, el plan, la misión de Dios en este mundo. ¿Cuál es esa misión? La misión de ser baluarte de la verdad. ¿Qué es baluarte? ¿Te acordás en los castillos? Había construcciones en las esquinas generalmente que eran más elevadas, más altas. Generalmente tenían un formato, ¿no es cierto?, de 5 lados o de 6 lados. Eran las torres de donde se defendía la ciudad. En los muros estaban, en los castillos y en todas las construcciones. Eran los símbolos de fortaleza, en los lugares de protección. La iglesia, los hijos de Dios, los hijos del Dios viviente, son columna en este mundo, son baluartes de defensa ¿de qué? De la verdad. ¿Qué verdad? La de Dios. Cristo es la verdad. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es sumamente interesante porque cuando Jesús tuvo la oportunidad de hablar de la iglesia, hablando con una mujer, conversando con ella al lado de un pozo de agua, donde él le pidió a ella que le diera agua, él, el creador del agua, con sed, le pide a ella que le dé agua, porque no tenía un balde de dónde sacarla o cómo sacarla. En esa conversación, la mujer le dice que ella forma parte de la verdad de Dios, que ella forma parte de la iglesia de Dios. Y Jesús define a la iglesia y dice, ahora es el tiempo cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, lo adorarán en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Adorar al Padre en espíritu y en verdad. Adorar al Dios viviente, diría Pablo en las expresiones de él. Al Dios viviente como columna y como baluarte de la verdad, pero en forma sincera, espiritualmente y también con los términos de la verdad, bajo la verdad, es decir, no bajo mi ocurrencia, no bajo mis ideas, no bajo lo que a cada uno se le ocurre, no, la iglesia es una y tiene características propias de acuerdo a la enseñanza de la Biblia. Ahora, quiero en esta breve reflexión ir a un lugar histórico más lejano, más atrás en la Biblia, al libro de Josué. Cuando Moisés, aquel que había sacado al pueblo de Egipto, ahora estaba por entrarlos a la tierra prometida de Dios, a la tierra de Canaán, llegó el término fin de su vida y Moisés murió. Dios eligió a Josué como su reemplazante y el pueblo quedó realmente golpeado, entristecido por la muerte de Moisés. Para ellos Moisés era todo. Moisés dijo, Moisés hace los milagros, Moisés es el que nos trajo. Tantos años viviendo con Moisés y ahora Moisés muere. Ponete un poquito en el lugar humano.
de las pérdidas, de los duelos, pérdida de seres queridos, quienes pierden a lo mejor a un padre, que era para ellos toda la seguridad, o a una madre, o a un hermano mayor, o a un amigo con quien uno compartía mucho la vida. Esos afectos más profundos de repente se pierden, de repente no están. El COVID se ha llevado muchas personas al descanso, millones y millones en todo el mundo. ¿Te imaginas cuántas tristezas? ¿Te imaginas cuántos dolores? Estamos acostumbrados a ver las estadísticas diarias, pero ¿sabes qué? Los dolores, el corazón, la tristeza y la fe no son estadísticas y necesitan un auxilio adicional. Dios consoló al pueblo 30 días en la época de duelo que hizo por la pérdida de Moisés. El pueblo había maltratado muchas veces a Moisés, muchas veces le había desobedecido, muchas veces había estado mal con él, muchas veces no quisieron hacer lo que Dios decía y se la agarraban contra Moisés. Cualquier cosa que pasaba, Moisés tiene la culpa. Cualquier cosa, Moisés, Moisés, Moisés. Este hombre de Dios realmente desarrolló una paciencia extraordinaria. Y así todo, no fue perfecto en su carácter. Así todo fue de carne y hueso, como vos y como yo, como cada ser humano en este mundo que conforma la iglesia de Dios. Josué ahora, por otro lado, encerrado, me imagino, con un miedo bárbaro. Me toca conducir este pueblo. Si a Moisés le hicieron esto, las cosas que me van a hacer a mí. Dios habla entonces con Josué y le dice: te designé como dirigente del pueblo. Te estoy comisionando para que hagas una obra detallada. Tenés que cruzar el río Jordán al otro lado y llevar a este pueblo, a este inmenso pueblo, de más de 1,5 millones de habitantes, los tenés que cruzar al otro lado, a la tierra de Canaán, porque aquella tierra de Canaán, yo, que soy el dueño de la tierra, se la voy a dar a ustedes. Señor, está todo muy bueno, pero Moisés sí, pero yo no. Dios entonces lo anima grandemente. Usa tu Biblia, por favor, usala. Mirá después en Josué, libro de Josué, capítulo 1. No hay otra persona, me parece a mí, a quien se lo haya animado tanto como Dios lo animó a Josué. Sé fuerte, sé valiente, animate, esforzate, vamos para adelante, no tengas miedo, yo te voy a dar la tierra, yo te voy a conducir, yo les prometí, yo voy a cumplir. Organizó entonces a la tarea, dio órdenes a los oficiales del pueblo, el pueblo se comprometió a obedecer, el pueblo se comprometió a aceptar a Josué como líder y se dedicaron a hacer con fidelidad la tarea que Dios les permitió y les pidió que hicieran. Dios le habló a Josué por varias razones. La sociedad necesita tener una persona al frente que esté conduciendo. Los países necesitan tener un presidente. Los clubes necesitan tener un presidente. Las comisiones necesitan tener un presidente. Las organizaciones tener un directorio. Personas que dirijan no son ni deben ser más que los demás. Son uno de los demás, son unos del grupo y que deben ser los que organizan, los que orientan, y los que estamos en el grupo necesitamos unirnos para apoyar los planes y lo que se desarrolla, porque para eso somos una entidad, llámese club, llámese familia, llámese iglesia, llámese una sociedad intermedia de nuestra cultura. La organización y la cabeza visible es un plan que da tranquilidad y orden cuando está bien llevado adelante y cuando se lo respeta. Hay que ser muy grande en humildad para ser dirigente. No es fácil. Tenemos una idea muy equivocada de lo que es un dirigente. La sociedad habla todos los días cosas de los dirigentes. Está todo como contaminado de dudas y de sospechas acerca de los dirigentes. De acuerdo a la Biblia, el dirigente es Dios. De acuerdo a la Biblia, Dios utiliza a sus hijos para que ocupen diferentes cargos y responsabilidades en la tarea de este mundo, en los diferentes lugares y organizaciones, y les da su espíritu, el espíritu de Dios. Los orienta con su verdad y les ayuda, y si se dejan guiar,
si permiten que Dios los utilice, serán de ayuda y de bendición para aquellos que son los liderados, los bendecidos. La Biblia presenta otro esquema, no el que nosotros conocemos. Dios no está muerto, amigo. Moisés murió, sí. Quiero decirte algo que no es nada novedoso para vos. Josué también murió. Cada uno de los hombres y de las mujeres y los dirigentes de este mundo murieron. Todos pasaron. Los césares, los faraones, Nabucodonosor, toda la gente de gloria y de fama, todos pasaron. Todos tuvieron su oportunidad de tiempo en este mundo para ser columna, baluarte de la verdad, del Dios vivo. Todos tuvieron tiempo. ¿Lo aprovechan? ¿Lo aprovechamos? ¿Aprovechás tu tiempo para ser dirigente en tu familia, en tu casa, en tu hogar, como madre, como padre, como abuelo o como abuela? ¿Aprovechás tu tiempo de hermano mayor para orientar? ¿Aprovechás tu tiempo en el club, en el trabajo? ¿O cuando te piden que hagas una tarea o dirijas algo en favor de los que están al lado? ¿Aprovechás tu tiempo para utilizarlo para la verdad, para ser una columna que sostiene, para ser un baluarte de defensa, para ser un representante humilde, con defectos, porque ¿quién no los tiene? Pero representante del Dios verdadero, que con autoridad te ha dado la tarea para realizar? Josué tuvo esta oportunidad. Jamás Josué dijo, Dios ya fue. Josué siempre decía, Dios es. Dios no tiene pasado. Dios no tiene futuro. Dios es siempre. Y busca a aquellos que quieran colaborar con Él para trabajar en favor de la humanidad doliente, del dolor de tu vecino, de tu vecina, de los que están con tristezas y problemas. Dios busca personas que quieran representar su amor en este mundo, dándoles primero Él, Dios, a la persona su amor. Primero le da su amor, primero nos da su amor, primero nos da su perdón, primero sana nuestras heridas, primero trae tranquilidad y paz a este corazoncito atribulado, que es bastante desequilibrado, que sube y baja, que se entusiasma cuando ve las cosas buenas y se deprime hasta allá abajo, cuando parece que las circunstancias cambiaron y todo se pone mal. No está en nosotros, no está en las circunstancias, está en Dios la seguridad. Y Dios sostiene a todo aquel que cree, así como la Biblia lo enseña, y que dice, Señor, hace conmigo como bien te parezca. Y eso es lo que hizo Josué, hace conmigo como bien te parezca. Tengo que cruzar el río Jordán. El río Jordán son las dificultades de este mundo. ¿Cómo vas a cruzar el Jordán? ¿Cómo cruzas el Jordán vos de tu día, de hoy, por ejemplo? ¿Tenés puentes? ¿Tenés maquinarias? ¿Podés desviar el río para que puedas cruzar en seco? ¿Cómo cruzas a más de 1,5 millones de personas de un lado al otro de un río caudaloso en una época en que el río está crecidísimo? ¿Cómo haces para cruzar al otro lado? Señor, está todo muy lindo tu pedido, pero ¿sabe qué? Yo no sé cómo voy a hacer para pasar al otro lado. Ese es tu Jordán. Ese era el Jordán de Josué. Esos son los Jordanes de nuestra vida. Son los Jordanes de este mundo. Enfrentar, luchar para conseguir el trabajo, mantener, ¿no es cierto?, con qué vivir, la comida, poner en el plato, la ropa, la vestimenta, la atención de nuestros hijos, de nuestra suegra, de los enfermos, de los problemas que tenemos en nuestra familia, de lo que hay en el trabajo, del trabajo que no tengo, del trabajo que tenía, del trabajo que parece que me van a dar, las enfermedades, ni hablemos, la tristeza, cómo se cae el ánimo. Esos son los Jordanes que a nosotros nos toca hoy cruzar. Pero ¿sabes qué? Para Dios no hay problema. Él sabe cómo se abre un río. Él sabe cómo se abre un mar. Él es el creador del cielo y de la tierra. Dios está con cada criatura. Está con el pequeño y aquel humilde que cree que está solo en el mundo, como con aquel otro que cree que gobierna el mundo. A veces nos dan la idea de aquellos que son millonarios y que tienen grandes empresas y los vemos en los rankings de los más encumbrados en el mundo. De carne y hueso son. ¿Dónde están los que estaban antes? Ya no están. ¿Dónde están los que están ahora? Ahí. ¿Dónde estarán mañana? ¿Dónde estarás vos?
¿dónde estaré yo? La vida no es tratar de hacer todo lo mejor posible mientras estoy, solamente para beneficio mío. La vida es ocupar todo el tiempo que puedo para recibir de Dios esa paz, ese perdón, esa tranquilidad y ese amor. Y compartir y darlo porque está lleno de personas necesitadas. No solo en los comedores infantiles, no solo, ¿no es cierto?, en las colectas que se hacen para ayudar a las personas, no solo en la repartición de libros de esperanza, como reparte la Iglesia Adventista todos los años un libro gratuitamente de esperanza, millones y millones de libros en el mundo, entregados gratuitamente a la gente, para decirles ¿qué? Para decirles esto, para decirles que hay un Dios que gobierna, para decirles que Dios traerá todas las cosas hacia el final, y la venida de Cristo es el cierre teórico y real de este mundo histórico, triste, en el que nos toca vivir, donde está lleno de falsedades, de tristezas, de orgullo, de dolor propio, de enfermedades, de separaciones, de infidelidades. Todo tendrá su fin. Dios dice, voy a terminar con esto. Di a mi propio hijo para que venga a sufrir por ustedes a este mundo. ¿Creen que después de resucitarlo, creen después de que Cristo va al cielo, creen ustedes que voy a dejar inconclusa la obra? ¿Creen que voy a dejarlos así, a navegar sin saber hacia dónde van? Están equivocados. Yo tengo un serio problema con el mal de este mundo. Lo voy a terminar. Quiero salvar a las personas que están en el mal. Quiero rescatar a las personas. Por eso soy paciente y espero el arrepentimiento de cada uno de los que escucha esta palabra. Mientras están a tiempo, mientras tienen vida, porque mientras hay vida, hay esperanza. Cuando uno muere, ya se terminó la oportunidad de vida. Lo que le queda a uno después de la muerte es la resurrección. El momento cuando Cristo viene, resucita a sus hijos, resucita a las personas. Y algunos saldrán para la resurrección de vida y otros para la resurrección de perdición. Depende qué eligieron, depende si aceptaron, depende si creyeron en el Dios viviente que ha sostenido la columna y el baluarte de la verdad a través de las distintas personas a lo largo de la Iglesia en toda la historia de la humanidad, y que conforman ese gran conjunto de seres creados que Dios tiene en todo el universo. Nos pide Dios que oremos permanentemente. Nos pide Dios que ocupemos nuestro tiempo en bien de la humanidad. Nos pide Dios que luchemos con la fe, que tengamos esperanza, que tengamos amor. Nos pide Dios que nos mantengamos leyendo su palabra. Nos pide Dios muchas cosas, pero ¿sabés la cosa más difícil que Dios nos pide? Negarnos a nosotros mismos para aceptar que Jesús sea Dios, Rey en mi vida. Es lo que más cuesta. Todo el tiempo aparece este yo. Todo el tiempo este yo quiere gobernar. Todo el tiempo este yo quiere mandonear. Todo el tiempo este yo quiere ser impulsivo. Todo el tiempo este yo quiere tomarse el lugar de ocupar el mayor espacio posible, aún en la casa, aún en el hogar, con la esposa, con los hijos, con los suegros, con los padres, en el trabajo. Mi yo, este yo que se engrandece, este yo tiene que ser grande, este yo, si no lo defiendo yo a mi yo, ¿quién lo va a defender a mi yo? Qué mal que estamos, pavoneándonos de nuestra propia debilidad, que es nuestro yo. La estima y la suficiencia propia están matando la sociedad. La estima y la suficiencia propia están matando la pequeña vida espiritual de fe que cada uno pueda llegar a tener. Se ensalza al yo, se lo pone en primer lugar cuando en realidad deberíamos negarnos a nosotros mismos para que Dios ocupe el primer lugar en la vida y para que el amor al prójimo pueda ser el móvil de mi vida y dejar que Dios me cuide a mí. ¿Sabés quién te defiende a vos mejor que vos? Dios. ¿Sabés quién te protege a vos mejor que vos a vos mismo? Dios. ¿Sabés quién puede sostener tu día desde la mañana hasta la noche? No vos, Dios. Perdón, la pregunta, lo hago con todo respeto. ¿Quién te crees que sos? ¿Quién me creo que soy? Hablamos de nosotros con suficiencia propia, orgullosamente,
jactanciosamente. Esta justicia propia que llevamos dentro nuestro nos está matando. Nos está tomando todo el templo de nuestra alma, toda la mente está tomando esto. Y nos hace vivir como el pavo real, extendiendo sus plumas de colores para llamar la atención y para esconder su debilidad. La Iglesia de Dios no se caracteriza por eso. Se caracteriza por hombres y mujeres y niños de todas partes de este mundo que creen y confían en Dios y le dice: Señor, yo no puedo. Hacé conmigo como bien te parezca. Conozco tu palabra, la estoy leyendo, enséñame para vivirla. Quiero hacer como vos me digas, en el trabajo, en las tareas, en el cocinar diario, en la casa para la familia, en la limpieza de los pisos, en las tareas que tengo que hacer en el club, con los muchachos, en el trabajo, en las obras de beneficencia. Ayúdame, Señor, a hacer las cosas con vos, no yo solo. Señor, ayúdame para que este yo no me traicione. Ayúdame para que yo mismo no me traicione a mí mismo. Ayúdame para darme cuenta de que mis habilidades y todos los dones que poseo son tuyos, pero que tú quieres que yo los desarrolle, que los utilice en favor del bien, en favor de la verdad, para ser una columna, para ser un baluarte de defensa de la verdad, defensa del pobre, defensa del que está desvalido, defensa de cualquier ser humano en este mundo. Porque todo ser humano, grande o rico, como lo llamamos nosotros en nuestra sociedad, alto o bajo, todos son creación de Dios. Todos son criaturas de Dios. De la forma como yo trato al otro, es la forma como Dios me está enseñando a tratarme a mí mismo. Si yo me trato mal a mí mismo porque vivo sin Dios, voy a tratar mal a los demás. Si Dios me trata bien, como me trata, y yo capto esto, cambia mi perspectiva con respecto a mí mismo. Ahora me siento mejor, porque Dios equilibró mi vida y mis pensamientos. Ahora estoy en condiciones de tratar y comprender mejor a los demás. Necesitamos pensar cada vez más en esto. ¿Hacia dónde camina su vida? ¿Está caminando bien o está caminando mal? A ver, la vida de Josué tuvo un cambio muy notable después de la muerte de Moisés. Entendió que Dios es vivo, real y que puede tener afecto personal con él, que puede hablar con él a través de la oración y que puede creer en sus promesas y saber que Dios hará lo que no podemos hacer nosotros. La vida de Josué se transformó también en una columna y en un baluarte de la verdad de Dios, no una columna propia, no un baluarte y defensa propia, de la verdad de Dios, tal como está en su palabra. La experiencia de Josué le ayudó a recuperar la tierra que Dios le daría ahora a su pueblo, la tierra de Canaán, porque toda la tierra de este mundo es de Dios. No hay nada que le pertenezca a nadie, todo le pertenece a Dios como creador y señor del cielo y de la tierra. Él la comparte con sus hijos, comparte tu casa, comparte tus cosas, comparte los alimentos, comparte la ropa que te da, comparte las bendiciones de día y de noche, no solo para vos, también para las mascotas de tu casa. Atiende a los niños, atiende a los animalitos, atiende a todo el universo. Me parece que nosotros no entendemos quién es Dios, ¿no? Si resulta raro lo que digo, es porque necesitamos leer un poquito más la Biblia para descubrir quién es Dios. Josué aprendió a trabajar unido con su gente, con su pueblo, con los que están al lado, con su familia. Aprendió a trabajar con otros, darle importancia a los demás y no considerarse él por encima de los demás. ¿Qué dirigente fue Josué? ¿Cuánto necesitarían los dirigentes de la sociedad aprender de estos hombres y mujeres que en todas las épocas entendieron qué es ser dirigente? Dirigente verdadero es solo Dios. Y Dios le comparte la dirigencia y la autoridad a ciertos seres humanos para que tengan el privilegio de ser humildes, de esmerarse por el bien de los demás. Y por último, para terminar, Josué aprendió a adorarlo a Dios en espíritu y en verdad. Así como dijo Jesús, en espíritu, por la comunión permanente con Él, hablarle desde el corazón y espiritualmente, mentalmente, comunicarme con Él, y Dios se comunica con vos, conmigo, a través de la Biblia, a través de sus consejos, a través de las circunstancias,
a través de la naturaleza. Más de una vez vemos el mensaje de Dios, pero siempre de acuerdo a la enseñanza bíblica, nunca de acuerdo a mi interpretación, nunca de acuerdo a lo que a mí me parece, no, siempre de acuerdo a los principios que la Biblia, que es la rectora que Dios dejó para que guíe nuestra existencia. Quiero decirte de todo corazón que hay una oportunidad para vos y para mí, para vivir este día tomado de la mano de Dios. Te animo y te invito a hacerlo. Me gustaría desde mi canal también ofrecerte para que te acerques. Allí hay otros temas en el canal de YouTube que ves en pantalla. Lleva mi nombre y podés encontrarlo con otros temas como este y otros más. Dios te bendiga, te proteja y te guarde, y te enseñe a depender de Él de tal manera que cuando puedas llevar adelante tu vida, puedas tener la plena satisfacción y tranquilidad de estar haciendo la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga. Quisiera terminar con una oración muy breve, así, de esta manera. Querido Padre y querido Dios, gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas la verdad. Gracias porque no estamos a tientas en el mundo. Y si lo estamos, es porque no estamos buscándote. Ayúdanos a encontrarte en la Biblia, en tu palabra, el libro que dejaste como único rector y orientador de la vida de los seres humanos. Ayúdanos a depender de ti, en espíritu y en verdad, con afecto, con cariño, a tomarte como no solamente como nuestro Dios, como nuestro Creador, también como nuestro amigo, como nuestro Salvador, como nuestro perdonador, como nuestro sanador de nuestras enfermedades, de nuestras tristezas y de nuestras dolencias. Tu bendición la pedimos no, Señor, por nuestros méritos. La pedimos en el nombre que está por sobre todos los nombres, el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y esté con vos y con tu familia.